Bienvenidos a Charlas de Café, como siempre el agradecimiento a el Bar Chipoletti, a Club San Jorge y a Tienda Animax que nos permite estas charlas de café. Hoy hablando de historia con un profesor que ha sido funcionario de educación en la provincia de Neuquén y que la región nos prestigia con la historia, con la investigación, con lo que le gusta que es la docencia. Estudió en el Instituto del Profesorado de Paraná en la provincia de Entre Ríos y en la Universidad Nacional del Comahue. Mario Gerseg, bienvenido a Charlas de Café. Bueno, muchas gracias, gracias a vos, a la joven que está a cargo de la operación de esta entrevista y por supuesto a los televidentes. Me siento, bueno, siento que es un privilegio compartir con vos estas charlas de café. No sé qué otra cosa puedo decir para comenzar, pero me siento muy bien. Bueno, bienvenido al Café Yo, me voy a acercar al cafecito, después lo vamos a tomar. La historia, ¿no? Porque muchos se preguntarán, ¿para qué sirve la historia? Así es. Fíjate vos que yo creo que es interesante ver la coincidencia entre el tema que vos elegiste, es decir, sobre la historia, con el hecho de que ayer, 1 de junio, fue el Día del Historiador. Es decir, a lo mejor no es muy conocido el hecho que en el año 2002 el Congreso de la Nación declaró el 1 de junio como Día del Historiador, mediante la norma correspondiente, a raíz de que un 1 de junio de 1812, el primer triunvirato ordenó la recolección de la documentación inherente a la Revolución de Mayo para que se tenga memoria de los hechos de la patria. Mirá qué interesante, más allá de que el primer triunvirato es un gobierno criticado en muchos aspectos, qué visión que tuvo la de preservar los documentos. Y resulta que se encomendó nada menos que al Deán Funes, un protagonista de la revolución, aunque del lado de los saavedristas y no de los morenistas, para que al recopilar esos documentos elaborara de alguna manera una primera obra, y esto que a lo mejor puede ser la primera historia de nuestro país, la tituló Deán Funes Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, material que después Pedro de Ángeles, que fue el historiador oficial de la época de Rosas, la utilizara como base, como una de las bases, para elaborar esa monumental obra que es la recopilación de documentos sobre la historia del Río de la Plata. No tiene un nombre más exacto. Bueno, hecha esta salvedad, cuando uno se pregunta por la historia, función y demás, al menos yo que tengo ya 69 años y hace muchos que cursé el primer año de historia del secundario en mi querida escuela normal, recuerdo que estaba en boga una definición que hoy no nos dice nada. La historia es la narración sucesiva y cronológica de los hechos del pasado protagonizado por el hombre. Si esa definición hoy pretendiera concretarse en hechos, no nos llevaría a otra cosa que una mera cronología que no nos diría nada, una sucesión de hechos aislados y de fechas. Entonces, yo creo que es conveniente que no nos acostumbremos a grabar, a memorizar definiciones que no nos dicen nada o que nos pueden decir algo que a lo mejor no entendemos. Y entonces, uno podría ensayar, es decir, tomar de grandes historiadores algunas definiciones mucho más claras, mucho más sintéticas y con mucho más contenido. Por ejemplo, un gran historiador francés, muerto durante la guerra, luchando contra los nazis, la llamó ciencia de los hombres en el tiempo. Mira qué cosa interesante, ciencia de los hombres en el tiempo. Da la idea de un fluir permanente y también da la idea de que solo los hombres hacen historia, eso está clarito. Historia de los hombres en sociedad, dijo otro historiador francés. El gran historiador Benedetto Croce, un poco anterior, bueno, en la época de Bloch, dijo, toda historia es historia contemporánea. Esa no es una definición. Está indicando que toda historia es historia contemporánea, porque lo que quiso significar es que para comprender y resolver los problemas del presente hay que recurrir al pasado. No manipular el pasado para resolver los problemas del presente, interrogar al pasado para comprender el presente. Y justamente Lucien Febvre, amigo de Marc Bloch, corresponde a la época de la Segunda Guerra, más o menos, dijo, la historia interroga la muerte en función de la vida. Es decir, interrogar el pasado, que ya no está, en función de la vida que es el presente. Fíjate vos, esta relación de pasado y presente es fundamental.
Un gran historiador holandés, Huizinga, autor de una obra famosa que se llama El otoño de la Edad Media, dijo, es una forma intelectual de comprender el mundo. ¿Por qué? Porque lo que ya pasó no se puede recrear como un experimento de laboratorio en física o en química. Nosotros no podemos pedirle a San Martín que vuelva a cruzar los Andes. Entonces lo que hay que hacer es recrear intelectualmente, mediante la documentación, el análisis y la comparación de la documentación, tratar de recrear en la mente un mundo que ya no existe. Y Carr, con doble R, no es auto, como en inglés, con doble R, un historiador inglés muy prestigioso, dijo, es un diálogo entre los acontecimientos del pasado y las metas del futuro. Y ahí aparece la otra dimensión del tiempo. Hasta ahora hablamos de una dialéctica presente, pasado, presente. Pero el presente es lo más fugaz que hay en estas tres dimensiones del tiempo. Si el presente interroga al pasado, para entender mejor esta realidad que se está viviendo, es porque está trazando metas hacia el futuro. Además, para tratar de evitar errores. La historia tiene que servir para evitar errores, pero no tan remota, desde un bisabuelo a un bisnieto, ¿sí? No cometer los mismos errores. Porque además las nuevas concepciones historiográficas eliminan aquella idea de que para investigar historia hay que remontarse a un pasado lejano, porque si no uno se involucra. No, hoy se puede estudiar la historia reciente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la objetividad histórica, como la entendía el positivismo histórico alemán en el siglo XIX, en el sentido de que el historiador solo debe limitarse a leer los documentos, cotejarlos y sacar conclusiones sin involucrarse, no existe. La objetividad histórica en ese sentido no existe, porque el historiador hoy es un ser humano como vos, como yo, como la señorita, involucrado en los problemas de la vida diaria y de la sociedad. Lo que debe existir es la honestidad del historiador para manejar las fuentes y hacer las interpretaciones, que no es lo mismo que la objetividad prescindente. Así que tu observación me parece bárbara. Ahora, ¿para qué vamos a estudiar historia? Para comprender el presente en función del pasado y el pasado por el presente. No solo lo dijo Bloch, a quien citamos, lo dijo el gran historiador argentino José Luis Romero, el padre de otro historiador prestigioso que es Luis Alberto Romero. Para comprender el presente desde el pasado y poder, en definitiva, saber leer un periódico, mirá, hasta para eso, situando las cosas que hay detrás de las palabras de otro historiador famoso, Vilar. Para que los alumnos entiendan cómo llegaron, dónde están y además hacia dónde van. O sea, para insertar a los niños y a los jóvenes en la corriente del tiempo. Fíjate vos, si uno concibe la historia como un río que fluye permanentemente, quizás desde chico o desde cierto grado, dentro de la primaria y en el secundario, se pueden empezar a entender que la historia no tiene por qué ser algo aburrido al que hay que escaparle. Bueno, volviendo al tema de la historia cronológica, a veces uno se pregunta cómo nos enseñaban antes la historia, que teníamos que memorizar las fechas, pero no podíamos entender políticamente la situación. Está bien. Yo creo que ha cambiado mucho la enseñanza de la historia. En Neuquén, en Río Negro, la presencia de las universidades contribuye enormemente a enseñar una historia que ahora vamos a tratar de ver. No es la simple narración de los hechos unos detrás de otros. Es decir, ¿qué gano yo con preguntarle a un alumno en un examen cuáles fueron los primeros gobiernos patrios? Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea, directorio. Si el alumno me contesta eso, no me está diciendo nada. Y si no me dice nada, la culpa es mía que le enseñé eso. Lo que yo puedo preguntarle y primero enseñarle es por qué cambian los gobiernos, por qué cambian de denominación y cuáles son las circunstancias bajo las cuales aparecen nuevos gobiernos. ¿Con qué objetivo, por qué razón y cómo se desenvuelven en relación con la sociedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden omitir en la sucesión esta que parece una especie de rosario de perlitas una detrás de otra, pueden olvidarse del gobierno, pero lo que no deben olvidarse es que la historia se maneja con procesos y no con hechos aislados. Y no se maneja con seres aislados, sino con colectivos sociales, como dicen los españoles, con grupos sociales que interactúan permanentemente. Algunos anónimos y otros que no lo son. Por eso por ahí algún autor dice, sobre todo en una publicación que se llamó Nueva Escuela en la época de la Ley Federal, que la historia debería permitir a los alumnos
construir un sentido de realidad y de cambio de esa realidad, por un lado, y construir formas de identificación por el otro, para fortalecerlos como protagonistas no responsables del pasado al que recurren, pero van a ser responsables del futuro. Es decir, que la historia enhebra temporalidad, enhebra dimensiones del tiempo y trata de insertar a la niñez y a la juventud en esa especie de fluir permanente. Ahora, ¿qué historia enseñamos? ¿Una historia que trate de explicar los procesos con una sola causa? No. ¿Una historia de hechos? No. Una historia de procesos. Es decir, una historia que se va eslabonando permanentemente con avances, con detenciones, con retrocesos, pero no deja de vincular los hechos entre sí. Una historia que integre a los distintos protagonistas, no la del gran prócer que parece que solo ha hecho todo. Una historia que preste atención a los distintos tipos de problemas. Cuando uno dice que uno recurre al pasado para tratar de comprender los problemas del presente, está hablando de problemas complejos en los que interactúan permanentemente los campos económico, político, social, religioso, cultural, etcétera, etcétera, permanentemente. Histórico, y vuelve el ciclo. Es decir, históricos porque lo histórico comprende todo. Todo lo que es acción humana entra en la órbita de la historia. Pero los campos esos que no se ven interactúan permanentemente. Por eso no se puede enseñar historia solo desde el punto de vista político o militar. Por eso no podemos decir el general Belgrano creó la bandera y olvidarnos, por ejemplo, que fue secretario del Consulado de Buenos Aires, una institución de la época colonial vinculada con el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio, y que fue el precursor desde ese cargo de muchas cosas, por ejemplo, de la educación primaria, de la educación de la mujer, de la educación rural, del comercio científicamente organizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué uno puede llegar a eso? Porque puede tomar un personaje, vincularlo con la sociedad en la que vivió y a su vez verlo cómo actúa en los distintos campos, con los demás. No sé si se entiende, Daniel, esto. No, se entiende, y además estamos en una época que tiene que ver con el 9 de julio, que tiene que ver con la independencia, y que de alguna manera está enganchado con lo anterior, porque bueno, tenemos que comprender los procesos históricos, para qué sirve la enseñanza, para qué nos enseña en la escuela, y el 9 de julio no es únicamente la casita de Tucumán. No, eso tiene su razón de ser en el nivel inicial, en los primeros grados del primario, tiene razón de ser por la edad del alumno, eso es fundamental, es importante. Lo que pasa es que no podemos seguir haciéndolo de manera definitiva, solamente eso. Pero yo creo que hay un detalle que no hay que olvidar. En cuanto al valor de la historia, entramos en la independencia, si vos querés. Y es el hecho de que nosotros, por razones didácticas, por ahí, tomamos un personaje, Belgrano, San Martín, Sarmiento, etcétera, y nos olvidamos de lo que dijimos hoy. Son personajes que no actuaron solos. San Martín no cruzó solo los Andes. Sarmiento no generó las bases de la educación pública solo. Es decir, hay que tener en cuenta a los actores sociales. Muchos invisibilizados por la historia oficial, muchos que pudieron aportar a la independencia real y no se los conoce. Los negros, los indígenas, la gente humilde, la más humilde, y tanta gente que de pronto no aparece para nada. No se los puede olvidar. Y por el otro lado, en la medida que estudiemos historia a partir de grandes hombres, vamos a seguir creyendo que los grandes hombres no comieron, no bebieron, no amaron, no dijeron malas palabras, cuando en realidad fueron seres humanos, como nosotros, que tuvieron la particularidad y la virtud de anteponer a sus intereses personales los de la patria, pero teniendo en cuenta que solos no podían hacer nada. Humanizar al histórico, humanizar al hombre. Humanizar a los próceres es darles la dimensión que tienen, pero sin subalternizar la labor que cumplieron y vinculándolos con los demás actores sociales, porque si no vamos a caer en una especie de culto a la manera de los griegos de la época clásica, de la época de Pericles y anterior, en la que los dioses no morían, los dioses no se enfermaban, los dioses y los semidioses, que no eran iguales, podían realizar cualquier hazaña porque total tenían la fuerza que los dioses le daban. Y los héroes, que no eran dioses ni semidioses, eran también los grandes protagonistas porque algún dios los protegía. Y San Martín y Belgrano no fueron nada de eso, ni quisieron serlo.
Entonces hay una historia de proceso, una historia colectiva, una historia social que no debemos olvidar. En ese marco, si queréis, queda tiempo. Vamos a la independencia. De la independencia, porque estamos cerca. No podemos hablar demasiado de independencia porque no hay tiempo. Pero cuando uno habla de independencia, uno piensa en un pequeño proceso inicial. Cuando hablamos de historia de proceso, podemos dar este ejemplo. 1810 a 1816. La patria no nace de golpe, como nacimos nosotros cada uno. El 16 de enero de 43 yo, vos tendrás tu cumpleaños, no se limita el suyo. La patria atisba, digamos, aparece paulatinamente con los sucesos de las invasiones inglesas y de la Revolución de Mayo, pero necesita mucho tiempo para nacer del todo y para consolidarse. Entonces, entre 1810 y 1810, hay ese pequeño proceso que la va mostrando de a poco. Para la época de la Asamblea del año 13, tenemos un avance fundamental. Esa patria que tímidamente todavía sigue invocando a Fernando VII como su rey legítimo, de pronto se declara soberana. Es decir, vamos a tomar las decisiones por nuestra propia cuenta y tomar medidas importantes como la adopción del himno, como la libertad de vientre, que no es la abolición de la esclavitud, sino la de los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero de 1813, que es la fecha de la inauguración de la primera sesión de la Asamblea. Pero es un avance. La eliminación de los elementos de tortura, la humanización de la justicia, la abolición de los títulos de nobleza. Pero le está faltando algo. No es lo mismo ser soberano que independiente. Y entonces cuando llegamos al año 16, con todos los acontecimientos intermedios que no hay tiempo de mencionar, digamos que nuestro país, que ya tiene una cierta forma de nación, aunque todavía le falta mucho para consolidarse, porque le falta la Constitución, es como que se muestra al mundo y muestra su documento, su DNI. ¿Qué es su DNI? La Declaración de la Independencia. Es como que entró en la mayoría de edad. Y esa independencia tiene un elemento curioso. Nosotros no declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Nuestros antepasados declararon la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que no es lo mismo. Y el director supremo, que era el ejecutivo del país, firmaba en las primeras etapas del Congreso como director supremo de las Provincias Unidas en Sudamérica. Y el Congreso de Tucumán, en la primera etapa, que es la de Tucumán, valga la redundancia, declara a Santa Rosa de Lima patrona de América. Y el periódico oficial del Congreso, se me fue el nombre en este momento, aparece como el diario oficial del Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica. No olvidemos que en esa época el Uruguay era parte del viejo virreinato, que ya no es virreinato, y gran parte de Bolivia hasta Río Desaguadero. Teníamos diputados de esa región. Bueno, entonces esa curiosidad hay que anotarla. Y tiene mucho que ver con el apuro que San Martín imprimió al Congreso para que declare la independencia. Porque San Martín estaba en Mendoza ya preparando su ejército libertador para llevar a cabo su plan de independencia continental. Un buen ejército que traspusiera la cordillera, echara a los realistas de Chile y embarcara por el Pacífico para entrar en Lima y destruir el gran bastión realista que era el centro de poder fundamental de los españoles. Un programa similar, un plan similar tenía Bolívar desde el norte, desde las actuales Colombia y Venezuela. No sé si voy muy rápido, pero esto vale la pena. San Martín decía, ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar la independencia? Tenemos bandera y escarapela. ¿Qué esperamos? Godoy Cruz, nombre importante en la historia de Mendoza, que era el diputado por Cuyo, uno diputado por Cuyo. El Congreso le da a entender como que no es soplar y hacer botella declarar la independencia. Y ahí está la famosa anécdota que San Martín le contesta: es más fácil declarar la independencia que haya un solo americano capaz de soplar y hacer botella. No teníamos todavía la industria del vidrio. Pero lo que a San Martín le preocupaba era que él no podía ir con un ejército libertador para liberar a Chile y en lo posible al Perú, si era visto desde Europa, por ejemplo, por las grandes potencias, como un ejército de un país sublevado contra los soberanos legítimos que eran los españoles. Si se declaraba la independencia, pasaba a ser un ejército nacional y, si se quiere, internacional. En la confluencia con Bolívar, en la entrevista de Guayaquil en julio de 1822, tras la cual San Martín se retira y Bolívar queda con la gloria de producir la independencia definitiva de América, más allá de los juicios que esto merezca, lo que encontramos es una coincidencia en los dos respecto a que lo importante era pensar en la patria grande, en la América unida. Y esto es una opinión muy personal mía. Hoy hay varios presidentes
en la América del Sur que han recogido el legado de Bolívar y San Martín y están pensando en las uniones regionales, como el Mercosur, como la UNASUR, para poder decidir sobre nuestro propio destino sin que los organismos internacionales, sobre todo financieros, nos digan lo que tenemos que hacer, como le están diciendo a Grecia en este momento. Son los mismos enemigos de aquel 1810 actualmente. Es decir, puede cambiar el escenario, pero parece que esta cuestión de la relación asimétrica entre los países que no logran terminar de desarrollarse y aquellos que dominaron el mundo y lo saquearon, parece que se sigue dando. Ahora, me parece interesante, ya estamos en el límite. La última reflexión. Bueno, la última reflexión, yo creo que hay que seguir creyendo en la patria grande. Alguna vez Bolívar dijo, debemos llegar a unirnos de tal manera que nuestra América sea tan poderosa como para poder enfrentar desde el punto de vista bélico cualquier atentado contra nuestra independencia y económicamente tan desarrollada que podamos competir con las grandes potencias del mundo. Ese es un legado que hay que seguir recogiendo. Más allá de lo que piensen después los televidentes, yo creo que hay que pensar mucho en el rol que están jugando los presidentes del Cono Sur, más allá de que se esté con Chávez o con Evo Morales y demás. Yo digo con toda sinceridad que me siento muy identificado con todos los presidentes, inclusive con la nuestra sin pertenecer al partido, con nuestra presidenta, porque creo que se siguen tomando medidas que demuestran que nosotros no queremos ser el furgón de cola de las decisiones que se tomen en ese mundo que dominó al mundo desde Europa durante tanto tiempo. Así que bueno, yo creo que para la independencia del 9 de julio hay que pensar en la proyección latinoamericana de nuestra declaración, las Provincias Unidas en Sudamérica, y hay que pensar que si recurrimos a la historia en función de problemas presentes, nos tiene que servir para entender que cuanto más unidos estemos los americanos, los latinoamericanos, mayores posibilidades de independencia real vamos a tener. La independencia no solo debe ser política, debe ser social, debe ser económica, debe ser integral, como debe ser integral el estudio de la historia. Mario, muchísimas gracias. Ahora compartimos el café. Gracias a vos y a la señorita por esta oportunidad. Siempre es un gusto compartir con vos y recordar épocas en que tuvimos un programa que se llamaba Como Somos, en el que un microhistoria para qué. En ese micro tratábamos también de meternos en los misterios de la historia en RTN. Muchas gracias, Mario Herzeg. Y he hecho pocas preguntas porque ustedes saben que el mejor comunicador a veces es el que sabe escuchar. Y a mí me gusta escuchar a personas como Mario, que nos ha permitido reflexionar sobre la historia y sobre todo la independencia. Esto es Charlas de Café gracias a Club San Jorge, a Irimax y al Bar Chipoletti que nos permite este diálogo.